aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Y vamos a recibirlo con esta cita del escritor y filósofo rumano Émile Cioran. Dice: algunos tienen desgracias, otros obsesiones. ¿Quiénes son más dignos de lástima? Que pasen los litigantes. Las cosas se están saliendo de control. Si no les ponemos caso, podemos terminar mal. Es increíble que alguien venga a destruir lo que con tanto esfuerzo yo he construido. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Manuel y Brenda, ustedes son los demandantes de este caso. Díganme, por favor, ¿quién es Eduardo? ¿Por qué lo demandan? ¿Y qué exigen para resolver el conflicto? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nosotros venimos acá a exigirle al señor que primero aleje a su hija de nosotros y segundo, nos pague una moto que ella nos quemó. Que la hija del señor les quemó a ustedes. Una moto, sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué edad tiene la hija de él? 16 años. 16 años. ¿Y cómo se dieron estos hechos? Bueno, doctora, ellos se conocieron, ¿Ellos quiénes? los Niños, se la hija de ella y el hijo mío. Ah, ustedes tienen un hijo. Un hijo, sí. ¿Qué edad tiene el hijo? 16 años, doctora, igual que la niña. Ellos son unos chicos contemporáneos. Sí, doctora. Ok, ahora Una joyita, doctora, Ok, una Un joyita. momento, Ahora por favor. explíquenme, ahora entendí. Aquí hay dos chicos involucrados. Ok, a ver. Bueno, doctora, su niña la llevó mi hijo a mi casa y nos las presentó como una amiga común. ¿Te había conocido dónde? ¿En la escuela? Bueno, sí, en la escuela, en su ámbito, en su día a día. Su día a día, correcto. Nos las llevó y nos las presentó, no como su novia, sino como una amiga común. Ok. Esa niña, nosotros vimos que ella era una buena chica, muy tranquila, muy amable, pero ella cambió tanto que lo que hizo fue atosigar, perseguir al Horrible, hijo. doctor. ¿Al hijo de ustedes? Sí, tenía Al hijo nuestro, rasguños. al hijo O sea, horrible, doctora. ella estaba enamorada Sí, del hijo de ustedes. Sí, estaba enamorada, doctor, y obsesionada con nuestro hijo. Ok. Ella se volvió loca, doctora. Nosotros Quemó venimos una moto. de Venezuela, doctora, y para nosotros ha sido difícil emigrar. Él tiene un carácter muy difícil. ¿Quién tiene un carácter difícil? Nuestro hijo, Nuestro Fabricio. niño. ¿Por qué? Él tiene un carácter muy difícil, él se burlaron cuando llegaron. La vida del inmigrante no es fácil. Cuando llegamos aquí, él tuvo que ser un chico rudo para que no se burlaran, para que no... Escuche, chico rudo. Escuche, doctora. Bueno, un chico en este rudo. momento respeta, por favor. Una joyita lo que tienen ellos. Escuche, doctora. Respeta, por favor. Ok, doctora. El caso es el siguiente. Cada vez está más complicada la relación entre ellos. Todo se ha puesto muy mal. Un día ella me dice que si puede esperar a mi hijo en la casa. Yo le digo que no hay ningún problema, que ella puede esperarlo. Cuando llega mi hijo, él sale para su cuarto. Ella está molesta, testeando, tiene rato Yo testeando. salgo de mi cuarto testeando. por la bulla que Que causa. sea que ella me hable. Ella sale del cuarto, ella corriendo detrás de él del cuarto, él se mete en el cuarto, sube el volumen de la música, ella empieza a patear, a golpear Ella tira la el puerta, teléfono, doctora, tira el teléfono. Es horrible, doctora, ya esto se está saliendo Yo de tuve que control. ¿Y meterme. por qué no le pediste que se fuera en ese Yo tuve momento? que meterme, doctora, Yo y le decirle dije. que por favor Ok, se ¿y fuera qué a su pasó? casa. Yo le dije que se fuera a su casa, que me diera incluso el número de su papá para llamarlo, porque yo no conozco al papá de ella y necesitaba llamarlo para que le poniera control a su hija. Ok. Incluso, Otra vez doctora. horrible. ¿Y qué pasó? Bueno, doctora, entonces siguió pateando, eso fue horrible. Y eso venía pasando varias veces Varias durante veces. 4 Ok, ¿y meses. qué pasó? Estuvimos en ese problema. A ver, o sea, yo creo que la niña debe tomarle rienda a su papá. Pero háblame del evento de la moto. Si ustedes han venido aquí para que les paguen una moto que ya les quemó. Que fue lo que yo le he hecho, doctora. Yo traje una foto. Ok, ¿La vamos a pueden ver la mostrar? foto, señor director. Esa es la moto sin quemarse. Ajá. Y esta es la moto quemada. ¿Cómo usted ve eso, doctora? Calcinada completamente. ¿Usted cree que Horrible, una niña con buena educación 5 puede hacer años. eso? Pero tú me puedes explicar cómo ocurrió esto. ¿Alguien me puede decir cómo pasó Sí, doctora. esto? Mi hijo se fue unas cuadras Hacia arriba con con sus unos amigos. ¿verdad? Resulta que de repente nos tocan el timbre de la casa unos vecinos desesperados porque... Había humo, humo, llama en mucho todo el humo. jardín de la casa. Entonces nosotros salimos, cuando salimos resulta que la moto se está quemando. Yo le pido $5,000. Pero está comprobado que fue ella la que quemó la Sí, moto. doctora. Sí, doctora. Pero Los tienen vecinos- testigos de gente que la vieron quemar la moto. Sí, doctora, sí. Los vecinos lo vieron, doctora. $5,000. Sí. $5,000. Y lo otro, doctora, él debe hacerse cargo de su hija. Esto está fuera de control, doctora. Nos puede quemar la casa, le puede hacer un daño a mi hijo. Siempre lo he hecho. Sí, no parece. Ok. No parece. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora.
mi nombre es Eduardo. Vengo como un migrante venezolano más buscando el sueño americano. Desde hace 6 años en Venezuela me abandonó mi esposo y he sido padre y madre a la vez. Llegué aquí con Adriana, ¿verdad? Y teníamos una relación perfecta. Yo me parto el lomo trabajando. Y duro, trabajando para mi hija. No pareciera, no pareciera. Por favor. Luego de estos acontecimientos, yo he notado que mi niña ha cambiado en el feedback, en la comunicación, porque tenemos una comunicación telefónica permanente, ya que los valores que hay que inculcarle a los hijos es la comunicación con sus padres, que le digan a sus padres el día a día lo que sucede. Desde que conoció a la joyita de su hijo, al malandro de su hijo, ¿verdad? Y le voy a explicar el por qué el malandro, porque a confesión de parte relevo de prueba. Al malandro de su hijo. Respeta, ¿verdad? No es ningún malandro. Malandro es tu ella hija, cambió. vale, que quemó una moto, que está Hace tocinando días ahí. atrás me dijo que iba a estudiar a casa de unas amigas. Como uno tiene que darle confianza a los hijos, como a las 7, 8 de la noche, que se fue como a las 5 o 6 de la tarde, le llamé y estaba el celular apagado. Extraño, porque ella nunca había tenido esa actitud de apagarme el teléfono. Pensé, ¿será que se le cargó la batería, que no tiene batería para llamarme? Vamos a esperar que la cargue. A eso de 10 o 11 de la noche la vuelvo a llamar. 11 de la noche, doctora. 11 de la noche, imagínate. ¿Verdad? ¿Qué educación? Porque me dijo que estaba Santica. estudiando en casa de unas amigas. Yo agarré las llaves de mi carro, dije, voy a buscarla porque me dio una dirección en casa de su amiga. Ay, doctor. Cuando yo salgo de mi casa, que voy al parqueo, he encontrado a mi hija haciendo relaciones sexuales con su Qué joyita. linda, hija, vale, Y no linda, tanto hija, relaciones qué sexuales, educación, sino que cuando abro la puerta de mi carro, doctora, olor a marihuana. Olor a marihuana que... Dentro de tu carro. Claro, doctora, Estaban dentro de mi teniendo carro. relaciones sexuales. Usted, ¿Qué ¿qué dice Dentro de tu carro con su y hijo? En mi fumando parqueo en mi casa, doctora. y fumando marihuana. Claro, doctora. ¿Qué valores Yo no sé puede si haber estaba allí? fumando marihuana, nosotros no estábamos entonces presentes, es no lo que yo sabíamos. le digo a ellos. Y ellos me vienen a cobrar a mí $5,000 por ¿Y una quién motor, es el que es responsable una de tu hija? máquina ¿Tú? que quizás está vieja y no sé ¿Tú eres cuánto el vale. responsable? ¿Y dónde está la integridad de mi hija? No, pero ¿Ah? yo no sé, porque tu hija fue la que la quemó, la Y moto, pues, ¿no? y No, nos puede doctora, hacer un mire, daño a cuando hay nosotros, desequilibrios emocionales y a esa edad es muy difícil. Si usted tiene hijos o tiene sobrina, debe saber que es difícil una conducta de 17 años, de llevarla. Entonces lo que tú me estás diciendo es que tu hija no es responsable por el acto de la quemadura de la moto. Yo reconozco. Porque ella tiene un desequilibrio. Doctora, yo reconozco Tú que eres pudo el haber el hecho responsable. de haber Tú eres quemado. el responsable. Pero Paga yo lo que estoy tienes que hacer. exigiendo Tú debes también pagarme la moto. que ese muchacho, Y alejar a su hija. ¿verdad?, la induja a consumir droga, porque yo creo en mi hija, yo creo en Nadie los la valores que obligó. yo le he dado Nadie a la ella. obligó. Cuando uno crea y uno viene con valores, uno lo indica. Entonces, cuando pasan esas cosas, doctora, usted tiene que entender que los principios están de por ¿Qué medio. vas a saber tú? ¿Ok? ¿Qué vas a ¿verdad? saber tú si Ahora, la que consume tu hija? doctora, mire. La que consume tu hija. Oye, vinieron los chicos estos, los hijos de ustedes. están Sí, aquí. doctora, yo le agradezco, Vuelve, por vuelve favor. a tu podio, vuelve a tu Porque podio. yo le agradezco, por favor. Relájate y vuelve a tu podio. Tranquilo. Vamos a hacer un corto receso. Regresamos enseguida. Él tiene armas. Y sus padres no saben. Yo no veo nada de malo. Esa es la joyita, el malandrito No de tiene hoy. malo, no tiene nada de malo que un niño dice ya yo tengo armas. Oye, Caso cerrado. Te comento, a mí me parece fundamental poder hacer una orgía para discapacitados, primero para poder darle el espacio para que